ludópatas, alcohólicos y alguna otra cosa más. Bueno, eso es una manera de pensarlo. Muchas veces lo que nos encontramos es que se trata de sujetos psicóticos que encuentran a través de la relación con ciertas cosas, como por ejemplo el alcohol, el juego, etcétera, bueno, encuentran la adicción al ordenador, encuentran algo que abrocha, que hace como de estabilización, algo que impide que todo se disperse, que todo se separe, que todo se suelte, y que las palabras empiecen a caminar solas por el mundo. Entonces, es decir, ¿cómo hacemos nosotros? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hace un analista, cómo hace un clínico para distinguir esto? Es decir, ¿cómo hacemos para captar que una persona que nos viene a hablar le puede ocurrir algo así? Bueno, en primer lugar, quiero decir algo que es lo siguiente. Es decir, esto no es un descubrimiento totalmente nuevo, vamos a ser sinceros, no es un descubrimiento del psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis lo que ha hecho es más bien redescubrir, repescar algo que ya en el siglo XVIII y XIX, ya los grandes clínicos de la psiquiatría ya habían captado bajo una expresión que se llamaban las psicosis normalizadas. Eso, locos que parecen normales. ¿Seré yo? Psicosis normalizadas. Porque efectivamente esto es una cuestión muy, muy interesante, muy paradójica y realmente que muestra hasta qué punto la genialidad de Freud al comprender que la neurosis es el paradigma, y también la de Lacan al pensar, incluso dar un paso más, es decir, no, más que la neurosis, es la locura lo que es verdaderamente, la locura es verdaderamente la esencia de la condición humana. Porque, curiosamente, una de las formas en que a veces esta clase de personas se presenta en nuestra consulta es bajo la máscara de la normalidad. Es decir, cuando tenemos frente a nosotros un sujeto que muestra algo así como un exceso de normalidad, ahí podemos empezar a sospechar que precisamente en la normalidad hay algo, digamos, hay la huella de algo patológico. Es decir, fíjense que estamos pensando exactamente igual que el discurso de la opinión de la salud mental. Es decir, la salud mental que plantea que existe una cosa que se llama la normalidad y que encima hay como la pretensión de poder describirla, de poder construir la normalidad, ¿no? Por ejemplo, una persona que no va un fin de semana a un centro comercial no es una persona normal, según el discurso corriente. Entonces, son personas que cumplen con todos los criterios de la normalidad. Todo está bien, es decir, saben cómo responder a cada cosa. Es decir, no muestran absolutamente ningún signo de alteración, de afectividad, de división. Sus relaciones con el entorno son armoniosas, con la familia también. Es decir, no hay nada, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que un tipo así llega a nosotros? Bueno, muchas veces llega porque alguien de la familia le ha dicho que no le está viendo bien últimamente y que ellos vienen porque, bueno, dicen que no me ven bien, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, todo bien. Es decir, que la normalidad es ya un signo, por eso la expresión de estos antiguos psiquiatras, psicosis normalizadas, es una expresión extraordinaria. Al reconocer esta forma de la estructura psicótica, esta modalidad de la estructura psicótica, nos damos cuenta, para nuestra sorpresa,
que los psicoanalistas lacanianos, yo lo digo de esta forma un poco humorística, pero para que se entienda, somos poseedores de una especie de extraño secreto, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Y es que somos muchos más de lo que parecemos, ¿no? Es decir, de que la locura es una cosa mucho más extendida de lo que podemos imaginar, ¿no? Pues claro, numéricamente, lo que tradicionalmente entendemos por psicosis, bueno, hay muchas, pero siguen siendo, pero si le añadimos esta otra categoría, esta otra forma, digamos, discreta de estar loca, nos damos cuenta que desde el punto de vista numérico, esto es una cosa muy impresionante. Incluso diría, después esto lo voy a tener un poco para el debate, de que hoy en día hay una tendencia mayor a esto, de que hay incluso sociedades en donde la existencia de esta forma discreta de la locura es casi endémica. Para hablarles un poco, tengo por una serie de razones, viajo con cierta frecuencia a Inglaterra, es una sociedad que conozco bastante bien, y donde, digamos, la psicosis ordinaria comienza a ser, digamos, una categoría que va definiendo cada vez más al sujeto corriente. Entonces, algunas, con esto voy a finalizar. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo aquí? Hasta las 9. Entonces voy a finalizar con algunos rasgos en lo que es en la clínica, ¿no? Para aquellos que puedan tener una cierta curiosidad de entender cómo esto se manifiesta. Porque además estos rasgos también les van a permitir poder hacerse una imagen mental, digamos, de qué es lo que nosotros llamamos una psicosis ordinaria. Entonces, algunas características que a nosotros nos sirven como una orientación para poder distinguir la psicosis en sujetos que, ya les digo, no son personas que tengan Y otras características, ¿no? Por ejemplo, algunas personas, insisto, esto no es una lista de, si usted tiene alguno de estos síntomas, por lo menos 4, entonces entonces considérese un psicótico. No, les doy pinceladas de algunas características. Algunas personas tienen estas características, tienen algunas, otros tienen todas, otros no tienen ninguna, pero bueno, yo he ido entresacando, digamos, de mi trabajo con este tipo de pacientes, algunas cosas que veo como ciertas recurrencias en muchas de estas personas, ¿no? Por ejemplo, personas que no tienen historia, no que no la tengan, quiere decir que no son capaces de poder, digamos, presentar una historia, por mínima que sea, ¿no? Gente como que, o sea, como que las cosas ocurrieron, pero no pueden transmitir, no tienen un relato para transmitir, ¿no? Por ejemplo, personas que se apoyan en un número de frases más o menos limitado, ¿no? Pocas frases con una significación más o menos congelada, es decir, que no la podemos sacar del sentido inmediato de lo que aparentemente dicen, para referir 2 o 3 cosas sobre el pasado, sobre su estructura familiar, donde además el sujeto las dice sin parecer estar implicado subjetivamente en eso que dice. O personas, por ejemplo, que manejan una concepción confusa de la estructura de la filiación. Las personas esta gente que dice, no, pero el padre de mi mujer ¿qué es mío? No saben si es el suegro, si es el yerno, ¿no? Personas que tienen dificultad para situarse en la nomenclatura de la estructura de la. Well, now it takes more than a robin to make the winter go, and it takes 2 lips of fire